Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y este es mi podcast, La Palabra Fiel, día 22. Comencemos. Y bueno, pues ya les había comentado en el capítulo anterior que Dios manifiesta su poder tripartita a través de Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales actúan en diferente forma conforme a la declaración de las palabras de Dios. Pues Dios es quien declara la palabra. El Espíritu Santo es el que actúa conforme a la vida y Jesucristo es el creador de todas las cosas sobre la faz de la tierra, así en el universo. Y bueno, pues ciertamente entendimos y aprendimos que Jesús es desde el principio. Él proviene desde el principio, desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, y asimismo hace presencia en la vida del hombre desde tiempos antiguos, como ya lo vimos pues ciertamente en el testimonio de Abraham, quien ve a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo en forma de hombres, pues nosotros hemos sido constituidos desde el principio a imagen y semejanza de Dios. Y ciertamente por eso es que el enemigo nos odia, nos aborrece. Aún aquellos que le adoran y le alaban, pues ciertamente los aborrece, porque nosotros somos los únicos que podemos procrear vida y siendo o hechos a imagen y semejanza de ellos. Y bueno, pues como ya se los comenté, entonces es ahí donde aquellos que conocían su palabra, hablando de los saduceos, los escribas, los fariseos, pues ciertamente querían siempre buscar la forma de poderle acechar a través de sus palabras y encontrar una palabra que lo pudiese condenar. Y bueno, pues así le preguntan ellos y dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas también murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y Jesucristo respondiendo dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les responde y dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero no pudieron arrojárselas, ya que él pues ciertamente pasó enfrente de ellos y nadie hizo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Y por qué le tenían que arrojar piedras o por qué querían arrojarle piedras? Pues ciertamente porque sus palabras no cavilaban dentro de sus mentes, porque como ya se los había comentado, no es lo mismo el saber que conocer. Y mismo Albert Einstein lo testifica, pues dice él mismo que no es lo mismo saber que conocer. ¿Por qué? Porque cualquiera puede saber, pero no cualquiera puede conocer. Y bueno, pues ciertamente así es como Jesucristo responde. Y bueno, pues miremos el cómo Dios mismo en el Antiguo Testamento contesta y hace presencia a la vida de Moisés y refiere quién es él. Y dice así, el Dios de vuestros padres dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Porque ciertamente, como ya les dije, todavía no era momento de revelar su nombre. Y todos lo conocían como Yahvé o como Jehová, que solamente es un referente. Y dice así Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros.
vosotros. ¿Por qué? Porque como ya les dije, todavía no era momento de revelar su nombre. Y bueno, pues así como en la visión de Daniel, Daniel ve a Jesucristo manifestado a su vida, pues él fue quien tocó sus labios y asimismo tocó su hombro para fortalecerle. Y entonces son parte de los hechos para que nosotros creamos que realmente Jesús es desde el principio, aun cuando a aquellos a los que vino en su momento no creyeron en él y ciertamente no le dieron, pues, digámoslo así, la credibilidad de que él era el Hijo de Dios. Porque lamentablemente a veces cuando te diriges conforme a tu religión o conforme a una doctrina mal enfocada, pues ciertamente no alcanzas a ver las cosas como Dios las ve. Y dice así Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, obviamente refiriéndose a su cuerpo en crucifixión, la cual yo daré por la vida del mundo, pues es aquí donde Él manifiesta ser el Salvador de nuestras vidas, porque como ya se los había comentado desde el principio, pues ciertamente es difícil cumplir 613 mandamientos y Dios tiene que darnos una oportunidad por medio de Jesucristo para que nosotros obtuviéramos esa salvación gratis por medio de reconocer y creer en Él. Pues ciertamente así lo declara mi hermano el apóstol Pablo. Pues desde el principio él lo dice así y de esta manera lo manifiesta porque querer disponer nuestro corazón a entender nos hace estar en un mismo sentir, aun cuando Pablo hizo aparición también hace 2000 años, juntamente con los demás apóstoles, pues juntamente con Jesús. Sus palabras no difieren de lo que yo ciertamente les hablo a través de estos capítulos, siendo, como les dije en algún momento, pues lo que oyen conmigo, ciertamente no lo oirán como ordinariamente en otros lugares. Es cuestión de disponer nuestro corazón para que Dios revele a nuestras vidas el porqué de las cosas. Y dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pues ciertamente no difiere de lo que yo ya les comenté, y Él es quien, ciertamente Jesucristo, Él es el principio y el fin de la vida, Él es el alfa y el omega, como Él lo dice. ¿Qué es el alfa y el omega? El significado de todas las palabras. Él es la respuesta de todas nuestras dudas, de todos nuestros enigmas, o de todos los enigmas de la historia de la vida del hombre sobre la faz de la tierra. Él es el que hace posible que podamos entender. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué entonces en el momento que Él llegó no creyeron en Él y no prestaron atención a sus palabras? Porque era plan de Dios
que ellos no escucharan, porque si ellos hubieran escuchado, en ese momento se cierra el círculo entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, toda la obra que tenían que hacer en la vida de los hombres, y los únicos que se hubieran salvado hubiesen sido los judíos, el linaje del pueblo de Dios. Mas, sin embargo, al haber sido rechazado, el no haberle escuchado, pues ciertamente nos da a todos nosotros oportunidad, a todos aquellos que no somos judíos, ni parte del linaje ¿cómo se llama?, del pueblo de Dios, pues ciertamente nos da la oportunidad de poder conocerle, de poder entender, sobre todo de poder acercarnos, ser conciliados, reconciliados a Dios a través de Jesucristo, pues no hay más Salvador que Jesucristo. Y desde el principio, el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, lo narra de esta manera. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es ahí donde los mismos judíos o los mismos fariseos, en algún capítulo se los comenté y les dije que ellos se refieren a que nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, porque ellos conocían y sabían que José no era su padre. Y es así como lo refiere su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que un hombre físico deposite pues ciertamente la semilla en el vientre de la mujer, en este caso José en María, sino que Dios mismo es vida y Él puede hacer conforme a su voluntad, y Él crea a través del Espíritu Santo pues el concebir a Jesucristo en el vientre de ella. Y bueno, pues dice así: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, porque él obviamente era descendiente del rey David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque en la traducción original Jesús es y se refiere a ser el Salvador, porque Él salvará a su pueblo, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo conforme el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció sexualmente hablando, hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Y dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, que en este caso es Jesucristo, porque Jesucristo tiene o tuvo más bien hermanos físicos como tú y como yo, porque ya conociéndola una vez José sexualmente a María, pues tuvo descendencia. Uno de sus hermanos, si no mal recuerdo, se llama José, uno se llama Simón y el otro se llama Juan, si no mal recuerdo. Y bueno, pues si tuvo hermanas, pues también, pero aquí solo se mencionan los varones. Y bueno, pues para que quede corroborado esto y no obviamente les vengan y les digan cosas contrarias a lo que Dios dejó escrito, pues dice así: la madre y los hermanos de Jesús, obviamente se está refiriendo a María y a sus hermanos, y dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y no se está refiriendo a sus hermanos en el espíritu, porque aquí mismo lo refiere. Le esperaban afuera y querían hablar obviamente con él, y le dijo uno: he aquí,
tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, hablando de Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y mi madre. Y bueno, pues es para que obviamente dejemos de adorar imágenes e historias, mitos de esas religiones que crean las mismas para que someternos a voluntad de ellos, porque no es voluntad de Dios que adoremos obviamente a María, cuando María, así como José, pues era ordinario, así como tú y como yo, sí, pueblo de Dios, judíos y linaje de su pueblo, pero ciertamente ellos solamente cumplieron con lo ya escrito. Pues así como Abraham, el padre de la fe, también cumplió con lo que tenía que hacer, así Moisés y así cualquiera. Pues ciertamente esto es lo que declara su palabra. Y bueno, pues para que testifiquemos que Jesús es desde el principio y todo lo que él hizo a través de sus evangelios solo era para cumplir conforme a la palabra ya declarada por los profetas. Y bueno, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu obviamente de Dios, el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, como tú, como yo, ya una vez que él, obviamente siendo carnal, así como en el caso de el testimonio de Abraham, pues él les dio de comer y ellos comieron. Pues ciertamente estando en el cuerpo físico, pues tienen ciertamente, digámoslo así, impulsos carnales, digámoslo así, o deseos carnales, hablando de la comida, de lo que el mismo cuerpo tiene que sustentarse, ¿no? Y bueno, pues dice así, ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre y vino a él el tentador, que es el enemigo de la vida, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y pues estas tentaciones o estos tres ejemplos son el porqué de los hombres se vuelcan y aman el dinero, aman el poder, aman el controlar la vida de los demás. Solo escuchen. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, refiriéndose a toda la verdad escrita. Porque en mi caso, así como todos aquellos que conocemos a Dios, pues si bien como comemos es correcto, pero no es algo que nos ciertamente nos mueva al 100%, sino que preferimos o queremos buscar primeramente la voluntad de Dios. Por aquellos que obviamente les predican y les dicen que hazte pobre porque solamente así Dios te va a escuchar, y lamentablemente mucha gente deja sus trabajos, sus empleos y después padecen infinidad de atrocidades, y ni aquellos que les predicaron cierta mentira pues les ayudan, que es lo peor. Y dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Entendamos que el enemigo conoce la palabra de Dios, no la entiende, pero la conoce. Y dice así,
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por aquellos que también manifiestan el poder de Dios en sus prédicas y dicen que ciertamente se arriesgan a que una víbora los pique y que pues o que las muerda y que pues su veneno no les hará daño. Ciertamente 2 personas que lo hicieron murieron. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. ¿Y por qué? Porque ciertamente no entienden el porqué de sus palabras. Y bueno, dice otra vez, otra vez le tentó el diablo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado, eh, si postrado me adorares. Eso es lo que obviamente el enemigo hace con todas esas élites. Les da todo a manos llenas cuando ellos se postran ante él, y lamentablemente esa gente se deja mover por él y ya no tienen escapatoria. Y vean qué es lo que dice mi Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por eso dice mi Señor que no puedes servir a 2 amos, porque a uno le fallarás y a otro ciertamente le servirás. Y no podemos servir al dinero ni a Dios. Por eso dice mi Señor Jesús que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos confundamos. Hagamos lo que tengamos que hacer en el mundo secular, pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer en el mundo espiritual. Y bueno, leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.